Hola muchachos, ¿cómo están? Soy el profesor Peter Cuyán. Vamos a explicar el día de hoy en nuestro módulo lo que es la economía informal. Bueno, es evidente que la informalidad no solamente es un problema que nos atañe como sistema económico, ¿no? También es un problema que se ha generalizado, sobre todo en América Latina. Y obviamente, al ser un problema regional, compromete las economías de los países que somos, digamos, muy cercanos, somos muy interdependientes, ¿no? Además, la informalidad, vamos a ver las causas que la generan, pero sobre todo las consecuencias, ¿no? Porque evidentemente la informalidad va a reducir la eficiencia económica, ¿no? No solamente porque genera riqueza, ¿no? A veces no contabilizada en las llamadas, digamos, estadísticas o cuentas nacionales, ¿no? Por ejemplo, no está considerada dentro del Producto Bruto Interno, no está considerada dentro del ingreso nacional, pero además genera un problema de recaudación, ¿no? Porque evidentemente afecta la estructura de ingresos corrientes dentro del presupuesto nacional. Y eso evidentemente va a generar un problema de estructura económica, ¿no? Porque al final se ve afectado el gasto público, se ve afectada la competitividad económica y también se ve afectada, ¿no es cierto?, las actividades de las empresas, ¿no? Y sobre todo la masa laboral, que más o menos en un 80% está dentro de la actividad laboral informal, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo definimos la economía informal? Vamos a decir que es el conjunto de actividades que se desarrollan a nivel tanto de las empresas, ¿no es cierto?, y del tipo de empleo que ellas van a generar. Cuando digo a nivel de las empresas se refiere a los dos ámbitos donde el sector empresarial se desarrolla, ¿no? Uno es la producción y segundo la comercialización. Digamos que hasta hace unos 10 años atrás la comercialización era la verdadera raíz de la informalidad, pero ahora también lo es el proceso productivo. Entonces, esto evidentemente va creciendo, va aumentando y vamos a ver fundamentalmente cómo está conformada, ¿ya? A ver, veamos. La economía informal, ¿no?, como un todo, como un conjunto, va a estar conformado por el sector informal acompañado del empleo informal, ¿ya? Ahora tú dirás, ¿cómo es eso que una economía informal tiene sector y tiene empleo informal? Es que hay que dividirlo, porque el sector informal está referido a la definición de las actividades económicas que realizan las empresas, ¿no? En qué sector productivo se encuentran, en qué tamaño económico se van a desenvolver, porque, por ejemplo, a nivel de las microempresas, la informalidad es mucho mayor que a nivel de las medianas empresas, ¿no? Es más fácil para una pequeña empresa ser mediana empresa que para una microempresa convertirse en pequeña, ¿no? Esa es una razón por la cual el sector informal cada vez es mucho mayor. Y luego viene el denominado empleo informal, que se refiere pues al ámbito del trabajo, al ámbito laboral que se desarrolla en las empresas. ¿Cuáles son las secuelas que deja, por ejemplo, la ausencia de estabilidad laboral, lo que deja la falta, por ejemplo, de seguridad social, ¿no? Digamos, no completar la previsión social, que es el fondo de jubilación? Al final todo eso va a tener una consecuencia derivada en problemas de esperanza de vida, ¿no?, en problemas de salud laboral, en problemas de la salud propia del hombre, y todo eso evidentemente también considera el llamado empleo informal. Y como lo vamos a decir el día de hoy también, vamos a entender que hay muchas empresas que estando en el sector formal han pasado a generar empleo informal, debido pues a las recesiones, ¿no?, a las contracciones económicas que hoy vive la economía regional. Ahora, ¿cómo está conformado el sector informal? El sector informal va a estar determinado por el ámbito, o sea, cuál es el medio ambiente, ¿no?, cuál es la aplicación que tienen las empresas o las unidades de producción. En su mayoría, evidentemente, el sector informal va a estar enclavado, va a estar determinado tanto por las MIPES como por las pymes, ¿no? En este caso, las MIPES, bueno, es una forma de
denominar a las micro y pequeñas empresas, ¿ya? Y cuando decimos las pymes, nos referimos a las pequeñas y medianas empresas. Eso quiere decir que si vemos la clasificación de las unidades empresariales, el sector llamado gran empresa, el sector llamado corporativo, ¿no? El sector llamado, digamos, multinacional inclusive, no tiene los problemas de informalidad que generan pues las grandes empresas en, digamos, en cantidades en el Perú, ¿no? No olvidemos que entre las micro y pequeñas empresas está el 99% de las empresas que hay en el Perú y la mayoría de ellas pues están dedicadas al sector informal. Bueno, ¿cuáles son las características que va a determinar el sector informal? Bueno, vamos a entenderlo de una manera muy general, ¿ya? Primero, no están en el registro de fábrica, o sea, lo que se llama comúnmente la inscripción, la partida de nacimiento, ¿no? Entre comillas, que se tiene que inscribir en la SUNAR. Bueno, ¿qué viene a ser la SUNAR? Es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Comúnmente se le llama los registros públicos, ¿no? Y lógicamente, dentro de los registros públicos hay varias categorías, ¿no? Está la categoría de muebles, la categoría inmobiliaria, el registro personal, que es para actividades familiares, ¿no? Y también está el registro de fábrica. Entonces, generalmente, estas empresas que están dentro del sector informal no tienen una partida de nacimiento, o sea, no hay un registro de los socios, no hay un registro de los aportantes, no hay un registro de los accionistas. Hay muchas empresas que tienen una fachada, ¿no? O sea, se hacen llamar sociedad anónima y no son ningún tipo de sociedad mercantil. O de repente, a veces vemos en un paradero de mototaxis, ¿no? Que la fila de las mototaxis que están pintadas incluso del mismo color, dice Asociación de Transportistas El Buen Choque, Sociedad Anónima, pero sin embargo no están registrados, ¿no? Y eso evidentemente cuenta porque la informalidad es muy fácil de asumir. En el año 1900, vamos a hacer un poco de historia, en el año 1981 apareció en la escena de la literatura económica un economista que en ese tiempo nadie lo conocía, llamado Hernando de Soto. Hernando de Soto era el gran amigo de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, ¿no? Y Mario Vargas Llosa lo apadrinó, digamos, en esta obra que él escribió llamada El Ocro Sendero. ¿Por qué le puso El Ocro Sendero? Porque justo en esa época en nuestro país iniciaba pues la evolución terrorista, ¿no? La lucha subversiva y también antisubversiva. Entonces él hizo un paralelo entre el sendero luminoso de la lucha armada y el sendero burocrático que hace que la informalidad aumente en el Perú. Inclusive llegó a hacer un cálculo que si por ejemplo yo quería poner un restaurante, ¿no? Los trámites que debería hacer ante los registros públicos, si sumaba todos los papeles que había que presentar, llenaban por lo menos 2 cuadras de papel, ¿no? O sea, es una forma pues de entender cómo la burocratización, ¿no? Los excesivos trámites, las exigencias que define inclusive el propio Estado, hace que aparezca un sector poco a poco emprendedor, poco a poco, digamos, administrativo, y que al final pues ya es una bola de fuego consolidada, ¿no? En 1981, a pesar que estábamos en una época recesiva, la informalidad en el Perú a nivel de empresas no llegaba ni al 20%. Hoy estamos en alrededor del 80%, entonces eso define de que el Ocro Sendero sí está presente en el Perú, ¿no? Es más, este economista, Hernando de Soto, en el año 2005, ya hace 15 años, él vive en Estados Unidos, asesora a muchos gobiernos, ¿no? En el año 2005 publicó una obra parecida para complementar el Ocro Sendero, que se llama El Misterio del Capital. Así como el señor Carlos Marx escribió El Capital, Hernando de Soto también quiso hacer una especie de paralelo escribiendo El Misterio del Capital. Esa es una obra que define cómo el emprendimiento, ¿no? Ha generado también más informalidad, porque las cosas no cambiaron, dice, en más de 20 años, ¿no? En 1981 había que hacer 2 cuadras llenas de papel para, ¿no?, tramitar, ¿no?, la licencia a una empresa. En el 2005 hay que llenar 5 cuadras más, ¿no? Entonces, eso define por qué existe, pues, un alto grado de informalidad. Y es analizado, ojo, por un peruano, ¿no? Bueno,
En segundo lugar, las actividades empresariales en este sector informal no cuentan con el protocolo de administración y de organización. O sea, no cuentan con un organigrama, no cuentan con capital humano para administrar los negocios. Por lo general, su actividad es muy salvavidas, ¿no? Es una actividad que hace frente a la crisis, es una actividad que por lo general surge, ya hemos dicho, por la situación crítica de muchos países, ¿no? Además, no cuentan con las medidas, ¿no es cierto? O sea, los protocolos y los implementos que garanticen la sanidad de sus clientes, ¿no? O sea, imagínate comerse un ceviche donde la tía COVID, ¿verdad?, va a tener un riesgo muy alto, ¿no? Va a tener un riesgo muy alto porque no sabemos en qué condiciones esos alimentos han sido manipulados. Y evidentemente vamos a encontrar una raíz, pues, de antisanidad muy fuerte en el país, ¿no? Bueno, y además tampoco garantizan la seguridad laboral. O sea, eso significa que muchos trabajadores no cuentan, digamos, con los implementos de seguridad, tampoco cuentan con el protocolo de seguridad que a veces su propia actividad desarrolla, ¿no? Por ejemplo, no tienen seguro social, no tienen acceso al sistema de salud. Hay un conjunto de complementos, ¿no? A ver, también estaría la evasión, esto es lo más importante, ¿no? Lo que le interesa al Estado. La evasión y elusión tributaria, ¿no? Que al final perjudica los ingresos corrientes que el Estado va a recaudar. Hay que hacer una observación. ¿Qué diferencia hay entre la evasión y la elusión, ¿no? La evasión implica dejar de pagar impuestos. Bueno, esa es una raíz que es propia de la informalidad, ¿no? O sea, comprar un plato de comida en la calle es sin voucher, sin factura, ¿no? Sin boleta. Entonces es evidente que hay un elemento ahí de evasión persistente. Pero la elusión significa que las empresas, ¿no es cierto?, no solamente dejan de pagar el impuesto, sino si lo pagan, reducen el pago. O sea, hacen un conjunto de artificios, ¿no? Lo que se llaman las leguleyadas tributarias para declarar menos. Declaran que venden menos, declaran que tienen menos patrimonio, declaran que tienen menos ingresos, y eso evidentemente genera que eludan el pago de impuestos, ¿no? Inclusive lo hacen también ya las empresas que son formales. O sea, hay empresas formales que ingresan a la informalidad tributaria, ¿no? Esas serían entonces las características de este sector. A ver, vamos a la información, ¿no? La data del sector informal. Obviamente hay que plantear cuáles son nuestras fuentes, ¿no? O sea, cuáles son nuestras bases de información. Tenemos dos instituciones, ¿no? La primera es la Cámara de Comercio de Lima, que es la organización más importante a nivel de las empresas en el Perú, obviamente en el campo del comercio. Y en segundo lugar, tenemos la información que da la Confederación Nacional de Comerciantes, ¿no? Y también otras entidades, por ejemplo, la CONFIEC, ¿no? La CONFIEC termina en P, es la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas. También podemos recurrir al Ministerio de Trabajo, podemos recurrir, ¿no?, a la Cámara de Comercio de otras ciudades importantes en el país, y vamos a tener la data que más o menos vamos a plantear, ¿ya? Esta data se va a basar en tres actividades, ¿no? Primero, las actividades del sector primario, ¿no? Las actividades transformativas, o sea, el sector secundario, y luego las actividades que desarrolla el sector de servicios, ¿no? Las llamadas actividades terciarias. A ver, en las actividades primarias vamos a tomar en cuenta primero a la agricultura, ¿no? La agricultura, la ganadería, que van a conformar el sector agropecuario. Va a estar también el sector pesca, tanto industrial como artesanal, pesca doméstica, y la actividad minera. Si nosotros englobamos a las tres actividades del sector primario, vamos a tener un 76%. Imagínate, de cada 100 mineras, 24 solo son formales. 76 ingresan a la informalidad. Y lo más grave es que a veces la informalidad se vuelve ilegalidad. Porque no hay que confundir informal con ilegal. Ilegal significa actividades que están proscritas por la ley, actividades que se vuelven punibles, ¿no? Entonces, pero acá no es ilegal lo que hacen, pero el Estado se perjudica la previsión, se perjudica la seguridad social, todos los parámetros que ya hemos enunciado, ¿no? En las actividades secundarias vamos a encontrar
la manufactura, o sea, la industrialización, ¿no es cierto? La energía en los diversos campos o áreas que tiene, la construcción civil, que es un sector que es muy multiplicador de mano de obra. Entre las tres actividades se llega a un poco menos de la mitad, 45%. O sea, eso significa que hay más informalidad en la chacra, hay más informalidad en el mar y hay más informalidad en la montaña que con respecto a las grandes ciudades, que son las que generan pues las actividades secundarias, ¿no? Donde sí tenemos que traumarnos es acá, en las actividades terciarias, ¿no? Acuérdate que las actividades terciarias están relacionadas principalmente con la prestación de servicios, ¿no? Son actividades básicamente de colocación. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, el comercio, ¿no? O sea, eso es evidente. Uno anda a la calle y hay más ambulantes que peatones, ¿no? Las finanzas, ¿no? Las actividades que realizan los bancos. Es más, ir a un banco a recibir un préstamo exige mucho trámite, exige una burocracia financiera que a veces es traumática para muchos posibles deudores. Por eso que la gente recurre a los préstamos informales, ¿no? Y es más, préstamos informales que llegan incluso al hecho punible, ¿no? O sea, eso de que a veces uno está en el paradero y ve un aviso que dice te presto solo con tu DNI, ya es una forma de finanzas informales, ¿no? Y eso al final pues trae consecuencias que ya a veces conocemos, ¿no? Ajuste de cuentas, delictivos, ¿no? Una serie de situaciones que ya se entran al campo del derecho, ¿no? El turismo también, ¿no? Ahora con la crisis sanitaria pues el turismo ha sido el sector más golpeado. Es un sector que da empleo a casi 1,5 millones de personas. ¿Qué va a pasar con ese 1,5 millones? Van a entrar a la informalidad, ¿no? Se van a volver mochileros turísticos, pero evidentemente entran a la informalidad, ¿no? Hospedajes que se van a volver informales, ¿no? Agencias de viajes que se volverán informales, porque es evidente que este sector engloba demasiada mano de obra. El sector transportes, creo que es evidente, ¿no? Por cada ómnibus de empresa formal que hay 80 combis, 80 piratas que hacen la misma ruta, ¿no? Bueno, en conjunto, ¿cuánto va a representar? Mira, es preocupante, ¿no? 85%. No se olviden, por favor, la data que estamos dando está actualizada, lo dijimos, al mes de mayo de este año. Ahora, entre mayo y lo que está pasando del año, evidentemente hay una situación que debe haber, yo supongo que debe haber aumentado, ¿no? Por la misma situación recesiva. Bueno, vamos ahora a lo que es la segunda parte de la economía informal, el lado laboral, el lado de los trabajadores, ¿no? En el empleo informal vamos a decir que va a estar conformado por todo el marco o entorno de condiciones y operatividad laboral. O sea, en qué situación, en qué coyuntura yo realizo mi trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente eso en nuestro país debe estar también regulado. Para eso tenemos un Ministerio de Trabajo y que irónicamente se llama y promoción del empleo. Debería decir ahí y promoción del empleo informal. Hay una institución llamada SUNAFIL, ¿no? Que fue creada justamente para ser una especie de cancerbero de las empresas que cumplen o no cumplen con los requisitos de la formalidad laboral. Pero evidentemente todo eso es parte de un entorno legal, ¿no? Acá solamente estamos presentando la estructura o el aspecto económico, ¿no? Decimos que ese está conformado por todo el marco o entorno de condiciones y operatividad laboral que realizan las empresas tanto, ojo a esto, del sector formal como informal. Eso significa que hay muchas empresas del sector formal que generan empleo informal, ¿no? Y eso es una situación que vamos a definir con las características, ¿no? Bueno, el empleo informal, ¿qué características, qué leyes o qué condiciones va a tener? Bueno, primero, la primera, que es una de las más importantes, los trabajadores no están en una planilla. Entonces, normalmente las remuneraciones son de carácter, de oratoria, son remuneraciones de carácter transadas, pero no hay un marco administrativo o de contabilidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas empresas de repente llevan una contabilidad también informal, porque no registran a sus trabajadores en una planilla. No cuentan con seguridad social. O sea, si te enfermas, ¿dónde te atiendes, no? El seguro social en el Perú cubre más o menos a unos 8 millones de peruanos.
pero tenemos una PEA de 18 millones. O sea, una lógica, ¿no? Hay 10 millones, la diferencia que no tiene seguridad social, ¿no es cierto? Y tampoco tienen fondos previsionales. Bueno, para que lo entiendas, este es el ahorro forzoso. El fondo previsional van a ser los fondos para cubrir la llamada jubilación, ¿ya? Los fondos previsionales en el Perú son de dos lados. El lado del Estado, que es la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, que es una especie de pirámide, ¿no?, que se va acumulando en el tiempo. Y el otro es la AFP. La AFP es el sistema privado de pensiones. Ahí sí, por ejemplo, el fondo supuestamente es individual y el AFP te cobra una comisión por rentabilizar ese depósito, ¿no? Ese fondo acumulable. Evidentemente, en nuestro país, si hacemos una estadística, la última que hemos conocido es de marzo de este año, antes que se inicie la crisis. Estaba alrededor del 14%. Es decir, de cada 100 peruanos que hoy han cumplido 65 años y se deben jubilar, hay 86 que no tienen ninguna jubilación. O sea, eso significa un porcentaje pues muy elevado, ¿no? También existe la ausencia de beneficios como no tener vacaciones, ¿no es cierto?, no gozar de bonificaciones, aguinaldos o gratificaciones. Si la señorita es informal y está embarazada, no va a tener descanso prenatal ni tampoco remuneración postnatal, ¿no? Y evidentemente algunas condiciones más, ¿no?, que son típicas del sector formal. Ahora, una información que da la Cámara de Comercio. Antes de la crisis sanitaria, el empleo informal en el sector formal era 30%. Ya, me explico. En un restaurante, por ejemplo, a ver, vamos a dar un nombre, tipo Rocky's, ¿no? El vigilante de la pollería no está en planilla. El vigilante de la pollería no tiene gratificación. El vigilante de la pollería no tiene seguro, no tiene aguinaldo, no tiene fondo previsional. Entonces, está trabajando de manera informal en una empresa formal. ¿Te das cuenta? Esa es una forma que ha crecido mucho en el país. Eso era 30%. Hoy es 67%. O sea, significa que de cada 3 vigilantes, vamos a poner este ejemplo, que laboran en las pollerías formales, solo uno accede a los beneficios de la formalidad.